Bien, bueno, bienvenida comunidad, muchas gracias por estar a todos y a todas. Bueno, Juan Pablo Espinosa Arce, ya un amigo entrañable de la casa, de la comunidad, ¿no? Muchas gracias, Juan Pablo, por estar de nuevo con nosotros. Eh, Juan Pablo, ¿cómo lo presentamos? Un gran poeta, un tremendo teólogo, ¿no? Y, y bueno, profesor y, y escritor sobre todo. Gracias, Juan Pablo, por estar, y hoy te estará charlando con nosotros sobre el tema El Principito, peregrinación mística y teológica. Gracias, Juan Pablo. El espacio es todo tuyo. Muchas gracias. Si me pueden permitir compartir pantalla, se lo agradecería mucho. Ya te dejo. Muy bien. Bueno, gracias nuevamente a Devino una charla, que yo lo considero mi casa, mis hermanos, mis compañeros de búsqueda. Estás habilitado ya, Juan Pablo. Perfecto, muchas gracias. Yo siempre he dicho que estas instancias de pensarnos, de tener una conversación en torno a los proyectos que tenemos como países, como territorios, como creyentes, hombres y mujeres, en esta misma instancia se van ejercitando esos ejercicios de cordialidad y de hospitalidad. Y lo que yo quiero compartir con ustedes ha surgido por varias lecturas personales que he tratado de ir buscando, apoyándome en la literatura y tratando de pensar qué palabra teológica se puede dar, por ejemplo, en torno al Principito, como una excusa, simplemente una excusa literaria para poder pensar nuestra fe, nuestra teología, nuestra vida. Y por eso lo que yo he titulado para esta conversación se llama El Principito, peregrinación mística. Es una pregunta que espero ir también tratando de pensar con ustedes y ustedes conmigo. La organización de este encuentro va a ser que yo pueda hablar en unos 25 minutos. No quiero que sea un monólogo, sino que quiero justamente abrir la palabra, que es lo más enjundioso, lo más atractivo, el mejor vino de cualquier encuentro. Y bueno, va a ir por ahí la posibilidad. Gracias nuevamente a todos por estar y por esta invitación. A ver, lo que yo quiero entonces pensar en primer lugar es el origen del tema. Hubo una primera presentación que yo hice con Devino una charla, por allá por el mes de agosto habrá sido, julio-agosto, si es que no olvido la fecha, donde pensé el concepto del ñahui, y que me llamó mucho la atención de esto de los ojos, de los oídos, de las gargantas, como pensar una mística y una espiritualidad desde los sentidos. Y en esa época, sé que el video todavía está por ahí disponible, yo lo que me animé a pensar fue a partir de poetas que utilizan esta imagen fisionómica, digamos, de los ojos, los oídos, las gargantas, para pensar la espiritualidad. Y en esa vez yo hablé del Principito a partir de una pregunta o un comentario que se hizo, y después hablando con Claudia, agradeciendo la posibilidad, le dije, ¿por qué no planificamos un segundo encuentro? Y se planificó días después de esa primera intervención y estamos aquí. Lo que yo voy a intentar hacer es una lectura intencionada al Principito en cuanto a unidad literaria, que nos puede ayudar a pensar nuestra teología, nuestra espiritualidad. Y esto yo también lo fui practicando con mis estudiantes universitarios. Pero para muchos fue un ejercicio de sorpresa, porque habían leído el Principito en el colegio, pero habían tenido, digamos, una experiencia no tan positiva, digamos, con la lectura, porque la consideraban tediosa, porque no la entendían, porque no les hacía sentido. Aquí en Chile, yo no sé en el resto de los países que estamos en esta sala virtual, pero en Chile por lo menos se habla de lectura obligatoria. Recuerdo que Borges dice,
la lectura no puede ser obligatoria, porque el placer nunca es obligatorio, el placer da alegría, los deseos dan alegría. Entonces, pensar una lectura obligatoria también espanta a los estudiantes. Y yo les dije al comienzo del semestre, el semestre que estoy terminando, hagamos la lectura del Principito como lectura base para el curso de teología. Entonces me decían, pero profe, este no es un discurso, no es un texto teológico. No, pero atrevámonos, a ver qué sale. Terminamos el semestre y para muchos fue una vuelta, un reencontrarse con esta unidad literaria que yo siento se lee de manera distinta en los distintos momentos de la vida. Leer el Principito de niño, leer el Principito de adolescente, leer el Principito de adulto, toma distinto cuerpo. Recuerdo también que a mi mamá la operaron hace 2 años de un problema menor y en el postoperatorio en la casa yo le dije, toma, lee este libro. Y lo leyó, me acuerdo, en una tarde. Y me dijo, nunca lo había leído y le pareció muy sugerente también. Y conversamos mucho, al lado de una taza de té con mi mamá, tengo una foto por ahí de mi mamá leyendo ese texto, y surgían tantas reflexiones que yo dije, ¿por qué no seguir tratando de desentrañar lo que hay aquí? Entonces, lo que yo trato de revisar en este libro es que hay un viaje místico, hay un viaje incluso iniciático, una peregrinación teológica. Estamos en medio de sínodo, estamos con la asamblea eclesial que partió hace un día. Es muy sugerente también pensar eso, el recorrido del Principito como imagen, por ejemplo, de la sinodalidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar una poética del caminar? ¿Por qué no darle una vuelta a unidades literarias que nos ayudan justamente a rastrear imágenes nuevas? Y a partir de eso, lo que yo quiero proponer son 3 temas: salida, tránsito y regreso, que van a ser los 3 momentos de articulación de mi presentación. Salida. El texto, curiosamente, no comienza con el Principito, sino que comienza con un piloto de avión que parte recordando cuando él tenía 6 años y que había leído un libro de la selva y había dibujado un elefante adentro de una serpiente. Y él la empezó a mostrar a los adultos. Pero nadie entendía lo que el niño en esa época, entonces ahora aviador, quería intentar. Aparece la primera decepción del autor o de la voz narrativa del Principito, porque dice, prefiero hablar con los adultos de las corbatas, de la política y de otras cosas que ellos entienden. Pero los adultos son muy complicados, termina diciendo esta voz narrativa. Y luego hay un cambio brusco de escena, ya no tenemos al niño, sino que tenemos a un piloto que dice lo siguiente: he vivido así solo, sin nadie con quien poder hablar verdaderamente, hasta que hace 6 años tuve una aventura en el desierto del Sahara. Algo se había estropeado en el motor. La historia surge de la fractura. Si no hubiera habido pecado original, no hubiera habido historia. Los padres estarían felices en el jardín. Pero justamente porque hay una ruptura, comienza un relato. Hay un ejercicio de memoria que permite que nos sumerjamos en la mente del lector, perdón, del autor, del narrador, de la voz narrativa. Este ejercicio de memoria que vuelve hacia la infancia y que está tensionada con el mundo adulto y que después se mete en el desierto, es una imagen que yo considero es fundamental. El desierto es el lugar de las palabras. En el desierto fueron entregadas las 10 palabras. Es un dato que yo siento no es menor. Y curiosamente esas 10 palabras, estoy hablando del Decálogo, fueron rotas cuando Moisés baja con las 10 palabras porque el pueblo está adorando un becerro de oro. Y las palabras que fueron escritas por el dedo de Dios se rompen. O sea, el misterio nunca puede ser capturado ni siquiera en piedra. En el desierto aparece la posibilidad de reimaginar las palabras. El desierto es el escenario donde empieza a desplegarse la historia del aviador
con el Principito. Aparece el Principito. Y la primera intervención del Principito, si nos acordamos, es: dibújame un cordero. No se presenta el Principito. Solo le pide algo, que le dibuje un cordero. Y le dibuja un cordero. Y el Principito le dice: es que es muy viejo. Yo creo que está enfermo. Tiene que volver a dibujar. No, es que es muy pequeño. No, es que no me convence. No, es que es muy grande. No va a caber en mi planeta. Hasta que, dice el texto, ya estaba harto el aviador de dibujar corderos que no le satisfacían a este niño. Le dibuja una caja con hoyos. Y le dice: mira, tu cordero está ahí adentro. Es el cordero que quiero yo. ¿Qué hay detrás de eso? A veces nosotros entregamos respuestas que a nosotros nos hacen sentido, pero lo que enseña esta primera parte del Principito es que hay que tratar de pensar cómo piensa el otro y después podemos ofrecer una palabra. En este 2021 estamos celebrando el centenario de Paulo Freire y Paulo Freire siempre insistió: tenemos que aprender a construir pedagogías que no partan de nuestros supuestos, sino que sepan escuchar los supuestos del otro. La voz del extraño, el cordero, la reimaginación estética. No le gusta el cordero, no le gusta el segundo cordero, no le gusta el tercer cordero, hasta la caja. Hasta la caja. Y por eso el aviador dice: el Principito, que me hacía muchas preguntas, jamás parecía entender las mías. Pero ahí aparece el otro factor. La palabra misterio, queridos, queridas, aparece de manera transversal a todo el relato. Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. Recuerdo a Paul Valéry, que está aquí encerrado en círculo, que dice: lo bello tiene la característica del enigma. Cuando yo me enfrento a la belleza, que no la puedo capturar, yo me desbarato. Me acuerdo también de Arthur Rimbaud, cuando en ese libro también, que es una peregrinación al infierno, una temporada en el infierno, dice que un día sentó a la belleza en sus rodillas y le pareció amarga. Cuando uno quiere poseer la belleza para sí, de manera egoísta, la belleza deja de ser lo que ella es o lo que debería ser. De alguna manera, esta salida, este comienzo, tiene que ver con las preguntas. Entonces sería interesante pensar de qué manera nuestra espiritualidad también es una que trata de entrar en el desierto, de ejercitarse en captar el misterio, de pensar de otros modos y de escuchar de modos más amplios. Porque lo que el Principito le dice al aviador es: oye, no coloques el cordero que tú piensas. Trata de pensar conmigo cuál es el cordero que yo me imagino. Pasa en la iglesia también. ¿De qué manera nosotros construimos pedagogías que están atentas, procesos pastorales que están atentos, sínodos que están atentos, asambleas eclesiales que están atentas a otra voz, la voz del extraño, que aparece en el desierto? Junto con esto, y ya cuando este aviador empieza a conocer un poco más del Principito, viene un largo diálogo sobre el planeta del cual el Principito viene. Nombrar el asteroide. Nombrar las cosas significa darle identidad. La tarea que Dios le da al Adán en el desierto hecho jardín del Génesis 2 es nombrar las cosas. Hasta que encuentre una ayuda adecuada, no la puede encontrar. Es necesario, por lo tanto, entender eso, que la capacidad de nombrar, de dar una identidad, de darle vida, de darle vitalidad, de darle movimiento a las cosas, es algo que nos constituye como seres humanos. Ahí recomiendo la lectura de un texto de Walter Benjamin, que se titula algo así como Acerca del lenguaje de los hombres, y dice que lo que une a Dios con el ser humano justamente es la capacidad de nombrar. Pero junto con nombrar también dominamos, porque el lenguaje tiene la particularidad de identificar y de reducir. Esto es mío. Me lo apropio, lo domino, lo manejo.
Pero curiosamente lo que hace este aviador con el Principito es también dejarse modelar, dejarse imbuir por este nombrar. Es un pequeño asteroide, pero que de alguna manera tiene que también ser nombrado. O sea, nombramos desde un átomo hasta una galaxia. El ser humano necesita nombrar. Y justo con este nombrar aparece un personaje fundamental en todo el relato, la rosa. El cuidado por el otro, que de hecho la rosa va a aparecer de nuevo cuando el Principito tenga una experiencia de ruptura, que la voy a comentar después, algunos de ustedes ya la conocen, pero es cuando él se encuentra en un jardín de rosas y las ve a todas iguales y le da pena porque dice, las encuentro a todas bellas, ¿cómo me voy a olvidar de mi rosa? El otro siempre me jalona. No somos aislados. Hasta una rosa puede descontracturar el alma. Hasta una rosa. Hay un texto de Erich Fromm que lo escribe con un maestro budista zen, Suzuki, y Suzuki parte diciendo que los poetas japoneses tuvieron la delicadeza de caminar por el campo, mirar una flor y no sacarla. El occidental la hubiera sacado. En cambio, el maestro zen, el poeta del haiku, mira la rosa, mira la flor y la mira a la distancia con respeto y trata de encontrar el alma de la rosa. La rosa también es un otro para el Principito, o sea, es el cuidado. Y aquí se cuenta cómo el Principito sale de su planeta en una bandada de pájaros para emprender su fuga. Recorrido. Ya tenemos más o menos presentados a los protagonistas del relato, el Principito y este aviador que tuvo un desperfecto, que cayó en el desierto del Sahara y que no puede, digamos, desplazarse. En el recorrido, el Principito sale de su planeta movido por un deseo de conocimiento. Dice el libro, dice la narración, para ocuparse de algo e instruirse al mismo tiempo, decidió visitarlos. Otros planetas. Recuerdo también otro texto místico, el relato del peregrino ruso, fundamental también. El peregrino ruso que sale y que quiere entender por qué San Pablo dice oren sin cesar, y va buscando distintas personas que le ayudan a entender eso. Esa es la peregrinación mística. El encuentro con distintos personajes, un rey, un vanidoso, un borracho, un hombre de negocios, un farolero, un anciano que escribía libros. De alguna manera, aquí nos vamos a poner junguianos, tiene que ver con los arquetipos. No es mi intención hacer un psicoanálisis, no soy psicoanalista, soy simplemente un lector intencionado de este texto. Pero ¿cuáles son los arquetipos que se esconden detrás del rey, detrás del vanidoso, del borracho, del zorro, cuando se encuentra en la tierra? El Principito se moviliza gracias a las preguntas. Hay una pedagogía de las preguntas en la peregrinación mística, porque el místico es un buscador. El místico se fue buscando a Dios que se le escapa. Nosotros nos vamos buscando a los místicos que se fueron buscando a Dios que Dios se escapó. Juan de la Cruz, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? O sea, es una peregrinación mística porque está sustentada en la pregunta. Si uno no entiende, digamos, a Dios desde una perspectiva del cuestionamiento, si uno no entiende la mística desde una búsqueda, es que no ha entrado todavía la mística. Hay una autora que también yo la creo que es fundamental, Etty Hillesum, que vive en una situación profundamente dramática y ella le pide todos los días a Dios que le regale una pregunta, que le regale una poesía, que tenga una poesía en los labios. O sea, el místico es aquel que vive con una pregunta en los labios. De alguna manera, las preguntas del Principito también pueden ser nuestras preguntas. Y aquí yo dejo lanzada una pregunta para la reflexión personal, para la reflexión comunitaria. ¿Buscamos todavía a Dios? ¿O porque somos creyentes, Dios ya no es una pregunta? Ahí estoy parafraseando a Karl Rahner, gran teólogo del siglo XX. Karl Rahner decía, pareciera ser que el creyente tiene a Dios ya como un problema resuelto y que no le interesa preguntarse por Dios. Y dice Karl Rahner, valoro tanto a los no creyentes
porque todavía continúan preguntándose por Dios. Pareciera ser, dice Karl Rahner, que están más cerca de Dios que nosotros. No es menor. Entonces, ¿de qué manera nosotros también valoramos este movimiento, este tránsito del Principito que se mueve, insisto, gracias a la pregunta? Hasta que llega a la Tierra. El personaje del zorro es fundamental en la segunda parte del libro. Nosotros podríamos dividir el libro en varias partes, pero este momento central, cuando el Principito llega a la Tierra y se encuentra con el zorro, cambia también la comprensión que veníamos trayendo. Porque aparece una pregunta que no es menor. ¿Qué es domesticar? Es una pregunta crítica. Y le responde el zorro: es cuando yo te dejo de mirar en la generalidad y te comienzo a ver en tu individualidad, en tu diferencia. Tú ya no eres cualquier persona para mí, ahora tú eres esa persona. Ahí puede aparecer Levinas, puede aparecer Martin Buber, puede aparecer la filosofía dialógica. Cuando yo soy capaz de mirar al otro en su radical diferencia. Yo siempre le digo a los estudiantes: usted se enamora, usted se encanta con la diferencia del otro. Eso es lo que nos llama la atención del otro, su diferencia, sus rasgos característicos. Lo que vive el Principito con el zorro es aprender que hay alguien que puede ser tu amigo. Y cuando surge la pregunta por la domesticación, que es la pregunta por la valoración de lo diferente, aparece el otro tema, los ritos, que yo siento que es una de las más hermosas definiciones que podemos extraer del rito. Nos sirve para pensar la religiosidad popular, nos sirve para pensar nuestra pastoral, nuestras liturgias. Cuando el Principito le dice: si nos vamos a juntar a las 4 de la tarde, el zorro le dice al Principito: yo a las 3 ya voy a empezar a ponerme nervioso, voy a estar emocionado una hora antes porque me voy a encontrar contigo. Los ritos nos terminan humanizando. Hay una emocionalidad presente en el rito que me permite a mí reconocer que yo soy un animal celebrante. A través del rito lo que nosotros hacemos es volver nuestra mirada al pasado, recoger el mito originario, el relato originario, traerlo al presente, celebrarlo, comerlo, compartirlo. No hay una vida humana que se pueda comprender como tal fuera del rito. No. Los ritos constituyen un soporte emocional que a todos nos hace bien. Y que es lo que más hemos echado de menos en la pandemia, o sea, juntarnos con otro, compartir con otro, brindar con otro. Hay algo que se puede esconder detrás de eso y que nos va animando a volver a la emocionalidad. Una teología emocionada, una teología cordial, una teología ritual. Hay un poeta del que yo hablé el encuentro pasado, que es Jorge Tellier, chileno, que tiene un poema que se llama Otoño Secreto y dice: cuando las palabras cotidianas comienzan a perder su sentido, todavía está la posibilidad de volver a encontrarlo mirando el mantel, saludando el mantel de la mesa, saludando el licor de guinda, saludando la copa de vino. O sea, saludar las cosas cotidianas, es el rito. Nosotros ritualizamos la vida y eso es justamente lo que el Principito aprende con el zorro. Nuestro tiempo es un tiempo desprovisto de ritos. Hay un filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, que después lo puedo dejar como referencia si algo le necesita, que tiene un texto que se llama La desaparición de los rituales. No tenemos rituales. Somos seres mecánicos. Pero cuando aparece un rito, la vida toma un sabor distinto, un olor distinto. Pero a pesar de que el Principito está aprendiendo muchas cosas con el zorro, continúa recordando a la rosa.
no se olvida de la rosa. Todavía queda ese deseo de volver a verla. Sobre todo cuando se encuentra con el jardín de rosas. Porque ahí el Principito entra en crisis. Porque claro, había visto solo una rosa una vez en su planeta pequeño, pero ahora ve un sinnúmero de rosas. Entonces aparece la pregunta en el Principito: ¿qué es lo que hace diferente a mi rosa de las rosas? ¿Qué encontramos nosotros de distinto en el ser amado? Que nosotros hemos optado por él, por ella. Es una pregunta también a nuestra inteligencia emocional, a nuestra inteligencia cordial, insisto. Hasta que aparecen los problemas, nuevamente. Porque junto con el zorro aparece otro animal, la figura de la serpiente. La figura de la serpiente también tiene una carga bien sugerente. Podríamos pensar que se puede vincular con la figura del paraíso. Porque la serpiente lo que hace es ofrecerle al Principito volver al planeta. Es el deseo del Principito. Pero claro, no hay nadie que le pueda satisfacer el deseo hasta que aparece la serpiente. Y la historia comienza con una fractura, insisto. A mí siempre me ha quedado la duda por qué la serpiente aparece. Aquí yo estoy haciendo una hipótesis simplemente. ¿Será acaso la figura de la serpiente en el paraíso? ¿Será la otra opción que la serpiente le da al Principito? Porque claro, el aviador, cuando se entera que el Principito va a ir a ver a la serpiente, se lo impide. O sea, hay como una doble lectura en eso. O sea, el humano, el que vive en la Tierra, sabe en qué va a terminar la historia. El Principito todavía parece que está en la ternura original, en la condición previa al pecado de Adán. Pero termina, digamos, cediendo el Principito a la tentación de este animal que lo muerde. Y claro, el texto termina diciendo que el Principito se desploma en las arenas del desierto. Finalmente el desierto. Nuevamente el desierto. La historia que comenzó en el desierto del Sahara, con el aviador, con un motor averiado, termina en el desierto con el Principito muerto. Es interesante eso. Porque nos podemos preguntar hacia el final. Bueno, ¿quién es el transformado? ¿El Principito o el aviador? No sabemos. Yo por eso insisto, leer el Principito en distintos momentos de la vida hace que la lectura tome una densidad distinta. ¿Será que nosotros somos los transformados y no es transformado ni siquiera el Principito o el aviador? ¿Será que el zorro fue transformado? O sea, lo que nosotros tenemos que ir pensando es justamente eso. ¿De qué manera la transformación constituye un espacio a través del cual podemos también ayudar a completar el relato? Termina el texto diciendo, y ahí está el misterio. Para vosotros que amáis al Principito, lo mismo que para mí, nada en el universo habrá cambiado si en cualquier parte, quién sabe dónde, un cordero desconocido se ha comido o no se ha comido una rosa. ¿Por qué el aviador habla de que nosotros amamos al Principito? ¿Será acaso que dentro de nosotros también vive un Principito? ¿Será acaso que el Principito tiene que ver con eso que Claudio Naranjo hablaba del niño interior? No sabemos. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero digo, es un texto con tanto excedente de sentido, con tantas posibles lecturas, que ninguna agota a la otra. Se parece como al Talmud. En el Talmud todos los sabios judíos, los rabinos, podían ofrecer una palabra y ninguno se caía del tablero. De alguna manera, ofrecer una lectura variada, lúdica,
sensible, teológica al Principito, hace que también ejercitemos nuestra capacidad de tolerancia de otras interpretaciones. ¿Cómo hemos sido transformados? ¿Cómo la mística nos transforma? Pueden haber muchas otras claves, pero como les decía, lo que le da más enjundia a este vino que estamos compartiendo es la conversación que ahora invito a que podamos abrir, pensar juntos. Esta es una lectura, es la lectura de Juan Pablo, pero somos 14 en esta sala que pueden tener otra lectura. Así que no me queda nada más que agradecer nuevamente a Ñahui, a mis hermanos de Ñahui, mi comunidad querida, que me permite pensar con ustedes estas sencillas provocaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias por abrirnos este panorama, por así decirlo, literario, místico, ¿no? Teológico también. Y surgen millones de preguntas seguramente a muchos de acá. Así que comunidad, ya saben nuestra dinámica. Aquel que quiera realizar alguna resonancia, alguna pregunta, puede ir levantando la mano. Mientras tanto, Juan Pablo, a mí siempre me llamó la atención el título El Principito, ¿no? Porque, no sé, en esta mirada mística teológica, ¿qué relación tiene, digamos, este título casi nobiliario, les puede decir, ¿no? De nobleza, de príncipe, y aludido a un niño seguro? Si en esa mística, el Principito, es justamente el lugar de nuestro niño interior, se podría decir, como ese lugar, podríamos llamar, de nobleza. No sé si te parece así, sí. Esta mirada, digamos. Podría incluso también pensarse en una perspectiva como del Génesis. O sea, pareciera ser que hay un juego también en el nombre. El Principito, al principio, al comienzo. Y puede ser también, digamos, esa infancia perdida que los poetas siempre quieren volver. O sea, no hay poeta que no quiera volver a la infancia. No hay poeta que no quiera volver al lugar ameno. De hecho, el lugar ameno es una figura literaria muy querida por muchos autores. Y a lo mejor podríamos aventurar otra idea. ¿No será acaso la reconciliación del aviador con su pasado frustrado de artista? ¿Por qué no? Porque claro, el aviador tuvo la idea de dibujar una caja porque ya estaba aburrido de que el niñito le pedía, que de alguna manera es lo que los adultos también le pedían. O sea, ya, pues, o sea, si va a dibujar una boda de un elefante que no sea un sombrero. Entonces, podría haber también otra lectura. ¿De qué manera nos fuimos reconciliando con nuestra infancia? ¿De qué manera generamos ese abrazo con ese principio? Incluso no es menor que sea la figura de un niño. Recuerdo esa expresión de Nietzsche del león que pasa a ser camello y después termina siendo un niño. O sea, pareciera ser que el nacimiento, lo nuevo, tiene que ver con eso también. Podría resonar incluso a Hannah Arendt, la natalidad como categoría para un proyecto político. ¿De qué manera todo comienza justamente desde un niño? Adviento, Navidad, no sé, pueden sonar muchas cosas también. Pero a lo mejor podría ir otra interpretación por ahí. Una lectura quizás más psicoanalítica que no la podría hacer porque no tengo la experticia, pero podría haber ahí también algo como un juego de palabras. Podría ser también. Gracias, Juan Pablo. Tenemos la mano levantada de William. Williams. Gracias, buenas noches, comunidad. Buenas noches a todos y a todas. Primero, ¿cómo se llama?
una indicación de una cosa, una constatación, o no sé si constatación, y después una resonancia y una o dos preguntas. Eso Claudio no lo sabe, ¿no? Se me vino a la idea, gracias Juan Pablo por esa brillante participación, como siempre, que a mí se me viene como que, ¿sabes? Los autores del libro de la sabiduría, de los salmos, una lectura profunda, lectura profética y con una poesía maravillosa. Si pudiéramos, en el lanzamiento de una revista de Ñahui, la charla anterior, claro, eso puede ser negociado con Juan Pablo, la posibilidad de él permitir que sea publicado aquella charla del sentido de Ñahui. Eso después es una idea. Con todo gusto. Puede estar charlando. Y yo me voy a permitir, escribí algunas pequeñas líneas cortitas para introducir la pregunta. Tanto en la filosofía, en la política, en la economía, hasta un determinado tiempo se tenían grandes sistemas que intentaban explicar el conjunto de la realidad. A partir de eso, para mí, la ruptura no es la negación del sistema, sino la proposición en una otra perspectiva. Que a veces queremos, entender ese gran sistema, una explicación. Con esa explicación nosotros queremos dominar la realidad, porque aquello que no dominamos nos incomoda. Pero eso que nos incomoda es lo que nos hace vivir. Y hay una cuestión. Entonces, en ese sentido, la ruptura es fundamental para el construir y el reconstruir. Solo que me surgen dos preguntas. Esa ruptura es el motor que nos mueve y la debemos defender de los ataques que quieren que desaparezca. Porque en la actualidad está eso, que no podemos cuestionar, no podemos quebrar el sistema. Entonces yo creo que eso de y a veces se coloca como que fuera cosa negativa, y en realidad no es negativa, es una cosa positiva. Esa sería mi indagación. No sé si Juan Pablo quiere comentar. Sí, bueno, lo primero, está más que comprometido y más que disponible lo anterior, así que a propósito del Ñahui, para mí una felicidad. Me resuena con lo que dice Williams, una cosa que claro, en Eclesiástico, en Eclesiastés, los Salmos aparece con una fuerza que a veces pasa así como desapercibida. Es ese aspecto cósmico de los relatos de eso. O sea, el creador habla con las estrellas, les pregunta dónde están las estrellas, y las estrellas responden. El Principito de alguna manera también tiene ese carácter cósmico, ese como sentido, como una totalidad. Entonces eso es lo primero que a mí me lleva a pensar lo que está regalando Williams como resonancia. Y sin duda la intranquilidad o la ruptura o la fractura genera el motor de la historia. Hay una teóloga, Marion Müller, que tiene un libro que se llama La intranquilidad. Se los recomiendo también. Salió hace poco en Fragmenta, en la editorial Fragmenta, Marion Müller, que dice que estamos en un tiempo de tanta intranquilidad política, económica, social, que pareciera ser que lo único que queda es amar un poco la intranquilidad. No desligarnos de la intranquilidad. Porque claro, todos de alguna manera le tenemos miedo a la intranquilidad, pues, o sea, nos gustaría algo más seguro, obviamente. O sea, yo tengo la esperanza de que en marzo vuelva a mis clases presenciales, han sido 2 años de virtualidad. No he visto a mis colegas, no he visto a mis estudiantes.
pero tampoco yo tengo la certeza de que eso va a ser así. Yo siento que El Principito es una mística o una espiritualidad como fecundada por la intranquilidad. Quiero pensarlo como desde esa perspectiva. Donde la intranquilidad a uno le da como una cierta característica de lo que es como ser humano. O sea, uno incluso podría hacer Williams como la lectura a partir de la intranquilidad de todo El Principito. La intranquilidad del niño, que luego es el aviador, que no entiende lo que está dibujando. La intranquilidad de los adultos que hacen callar al niño para que no siga dibujando. La intranquilidad de no tener motor, la intranquilidad del cordero, la intranquilidad de cada uno de los personajes, la intranquilidad del piloto al final del relato que se encuentra que el Principito lo quiere morder una serpiente. O sea, pareciera ser que la intranquilidad es el otro nombre del Principito. Como que el concepto lo cruza. Sería interesante pensar eso. Hay otra lectura. Una lectura sapiencial al Principito, una lectura casi sálmica del Principito, ¿por qué no? Pero sin duda la ruptura es lo que aparece en momentos centrales de la obra, con el zorro, con las rosas, con el motor, con la serpiente. Hay como oasis de intranquilidad que van alimentando justamente ese deseo místico o esa búsqueda mística en el Principito. Yo creo que eso también es algo muy interesante. Gracias, William, por eso, porque nos permite hacer otra lectura del texto. Gracias, Juan Pablo. Enrique Lombardo tiene la mano levantada y después va Enrique del Persia. Enrique Lombardo. Gracias, Claudio. Gracias, Juan Pablo. Y mientras hablabas ahora y hace rato, también y nombraba ciertos filósofos, el Principito también es un filósofo en el sentido de aquel que se atreve a dejarse asombrar y preguntar, no tener miedo a la pregunta. Y ante la contestación del otro, vuelve a preguntar y no se queda con la respuesta. Entonces, en un mundo, y cuando hablabas de la muerte, pensaba en esto, murió el niño y quedó el adulto que ya no pregunta, que se lo sabe entre comillas todo. Y quizás nos falte eso, ¿no? Volver a atrevernos a tocar con el niño, que también es propio de nuestra espiritualidad cristiana, ¿no? Solamente se accede al reino si uno es como un niño. Entonces, me he quedado esto y te agradezco por hacerme pensar en eso. Gracias, Sí, Enrique. sí, muy sugerente también eso. Gracias. Enrique del Persia. Gracias, Claudio. Bueno, realmente muchas gracias, Juan Pablo. Interesantísimo. Gracias, Williams, y gracias, Tocayo, ¿no? por estas resonancias previas. Dos cositas me sugería tu intervención. Primero, justamente la época en que está escribiendo Saint-Exupéry es la época donde muchos se empiezan a dar cuenta de los límites de la racionalidad. De esa razón moderna que parecía que nos iba a liberar de las ataduras de una tradición oscurantista, de esa razón moderna que parecía que nos iba a liberar del sinsentido de la mera afectividad. Y sin embargo ahí ya el mundo se estaba dando cuenta, pensemos a los que nos gusta la filosofía, en Benjamin, en la escuela de Frankfurt, en Max Weber un poco antes, hablando de la razón moderna como la jaula de hierro, ¿no? Como esa razón moderna que persigue un fin sin tener mucho sentido de cuál es ese fin, ¿no? Cuando empieza el Principito y habla
de que a la gente grande no le importa que le describas la casa. Podés decirle que tiene unas flores hermosas y pasarán como si nada, pero le decís, es una casa que vale $1 millón y dirán, esa razón moderna que es capaz de sacrificar un momento de alegría, que es capaz de sacrificar un momento de felicidad solamente por el dinero y por la fama. Esa razón, por supuesto, enfrentada con una acción humana que tenga como sentido la felicidad propia, que no puede conseguirse si no es con la felicidad de los demás y de la comunidad, siempre, obviamente, esa acción va a ganar, ¿no? Eso es lo que advirtieron estos tipos. Siempre el inescrupuloso le va a ganar al que está pensando en, como diría Weber, con arreglo a valores. No me gusta usar la palabra valores, ¿no? Pero bueno, digamos. Entonces ahí aparece claramente en cada uno de esos, yo nunca lo pensé y me parece muy interesante pensarlo en términos de arquetipos a los distintos personajes que están pasando ahí. Y hasta me vinieron ganas de pensarlo en términos de figuras del tarot, algunas de estas, ¿no? Me tiraste ahí, como diríamos en Argentina, un centro que vale la pena para seguir investigando, y una primera cuestión que te agradezco. Segunda cuestión que por un lado te agradezco y por otro lado te pregunto. Hay otro, bueno, vos hablabas del rito, yo hace 2 días se me fue mi mamá, y pensaba la importancia que tiene el rito, primero cuando vino ese cura amigo a darle la unción de los enfermos, ese ritual, la paz que transmite el ritual, y la paz del ritual que no tuvimos con otros queridísimos amigos que se nos fueron en pandemia sin poder hacer ese ritual de despedida, ¿no? La importancia del rito, que también es definida por Saint-Exupéry como la casa en el espacio. Así como nosotros necesitamos tener un lugar donde morar, la casa en el tiempo, así como nosotros necesitamos un lugar donde morar en el espacio, saber que bueno, que estamos afligidos, pero llego a casa, me abro un vinito, recién estaba apagado porque me pongo a cocinar mientras, ¿no? Ese lugar es el rito en el tiempo. Y hay otro texto, y acá viene la pregunta, hay otro texto de Saint-Exupéry que es Ciudadela, donde es otro principito, es un príncipe que recuerda las enseñanzas de su padre rey. Recordemos que Ciudadela, Saint-Exupéry lo escribe cuando él mismo se pregunta, ¿por qué si yo tengo todo, acá estoy en Nueva York, estoy muy bien, allá en Francia están peleando contra los alemanes, está Francia invadida, ¿por qué yo vuelvo a Francia? ¿Qué hay en el ser humano que hace que uno sea capaz de sacrificar su vida por otra cosa? Y ahí él va a decir que lo que hace que la vida valga la pena son los lazos que te atan a la vida, no la vida en sí misma, ¿no? Por eso él vuelve, y Ciudadela queda inconclusa porque él muere justamente en ese vuelo, ¿no? Pero en ese libro inconcluso, él va a contar que su padre rey había doblegado a un país vecino y enemigo, y en lugar de invadirlo, y de poner un ejército de ocupación, lo que hace el padre rey es decirles, yo les voy a dar a todos comida, les voy a dar a todos casa, les voy a dar a todos vestimenta, lo único que les prohíbo es que tengan fiesta, lo único que les prohíbo es que haya un día que sea distinto a los otros días. No hizo falta ejército de ocupación para doblegar ese país. En Chile, quizás pase algo de eso. En Chile, que no se celebra carnaval ni se celebra el Día de los Reyes Magos. En Chile, que poca gente va a misa los domingos. En Chile, que no hay un ritual del fútbol y demás tan masivo. Es quizás por eso que en Chile tengamos un pueblo triste que ahora corre el riesgo terrible de caer nada menos que en el peligro que están ahí. No, por favor. Bueno, lo digo es que yo quiero explicarme qué está pasando con mi querido Chile, que además lo quiero entrañablemente por 1000 razones, como para poder entender lo del domingo. Cómo la mitad de los chilenos no fueron a votar, cómo de los que fueron a votar votaron como votaron. Es algo que en esta comunidad, no sé si estás en el grupo de WhatsApp, lo venimos debatiendo esta semana, y ahora lo pensaba en clave de Saint-Exupéry. ¿Podrá decirnos algo este problema? Voy a partir con lo último. Yo creo que todos quedamos medio desencajados el domingo. Yo tengo también un ritual en las elecciones,
A mí me gusta ir a los locales de votación y ir a escuchar cómo cuentan los votos. Es un rito que también me inculcaron mis papás en algún momento. Salió un meme, que yo creo que el meme también es un lenguaje muy interesante, que aparecía Chile en el diván de un psicólogo. Y el psicólogo le decía, necesitas una terapia urgente. Yo realmente no sé, y lo que conversaba con Claudio y con Enrique al comienzo, yo no sé por qué pasó lo que pasó. De hecho, todos quedaron así como medio marcando ocupados. De hecho, la tercera persona que salió es una persona que nunca vino a Chile, que hizo una campaña desde Estados Unidos a través de las redes sociales, pero la gente vota por esos personajes. Entonces, algo ahí, yo no sé si es nuestra idiosincrasia, no sé si es nuestro temor, no sé si es la falta de una conversación mayor la que nos hace actuar como actuamos. De hecho, los que menos votaron fueron los jóvenes. Votaron más los adultos y los adultos mayores. Y los jóvenes, lo decía un analista estos días, si esos jóvenes hubieran votado el domingo, no hubiera sido necesaria una segunda vuelta. Pero algo pasó en la psique, digamos, en el alma de los chilenos, que nos encontramos con eso. Y yo quiero esperar que el 19 de diciembre no pase lo que Enrique está diciendo. Y yo sé que muchos de aquí tampoco quieren que pase eso, porque sería terrible. O sea, basta con lo que tenemos y no. Me resuena eso, como una cuestión más de estómago, como más de percepción de piel, de tener miedo, de tener un desasosiego. Eso es como lo primero. Y no sé si tenga alguna respuesta como contundente para eso. Yo creo que todavía estamos masticando el asunto. Pero sí, yo siento que la ritualización la hemos perdido. O sea, hay un autor en Chile que es Pedro Lemebel, que también se los recomiendo que lo puedan leer y hojear. Y él dice que falleció hace mucho tiempo, que él había perdido como el amor por la bandera y por los símbolos patrios y toda la cosa. Pero de alguna manera entendía que la gente celebrara el 18 de septiembre, que es nuestra fiesta nacional. Y a él le gustaba, dice, sentir el olor de los asados, la música, porque Chile vive tan mal que los únicos momentos que tiene son justamente esos rituales, que de alguna manera lo hacen ver como el cielo, como que todavía queda un poco de esperanza. Entonces, sería también interesante pensar cómo en este caso concreto de la ritualización del domingo, algo falla, y que ni siquiera las encuestas lo prevén, y que ni siquiera el relato de lo que nosotros tuvimos como estallido social del 2019 tampoco lo previó. Muchos tenían esa consigna, o sea, todo lo que se consiguió implementando una nueva constitución escrita en democracia, porque la constitución que nos rige actualmente fue escrita en dictadura, y que todos tengan una conversación para esa nueva constitución no se puede perder tan fácil. O sea, por favor, vaya y vote. De hecho, eso se está pidiendo, vaya y vote. Por favor, vaya y vote, porque es la única opción que tenemos para. Entonces, eso me resuena como una primera reacción de estómago. Hay que seguir pensándola. Y a propósito de esta crisis de la racionalidad, sin duda se enfrentan varias racionalidades en este cuento, en este libro. Les voy a dejar ahí en el chat del Zoom. Hay un libro que se llama Los Arcanos Mayores del Tarot, que lo prologó von Balthasar. Von Balthasar, más encima von Balthasar. O sea, la estética teológica en pleno, que dice, hay que reconocer cómo en los arcanos del tarot hay un mensaje teológico o espiritual o místico que se puede rastrear. Sería interesante también, Enrique, poder seguir pensando eso. Claro, habría que preguntarle al libro rojo de Jung, por ejemplo, qué diría de estos personajes, porque cada uno tiene un relato también. Puede haber incluso algo de Sísifo en alguno de ellos, o sea,
esta monotonía de la vida, de apagar y encender un farol. No sé, habría mucho ahí también para investigar, pero sin duda pueden ser arquetipos y pueden también ser nuestros propios arquetipos. O sea, de alguna manera pareciera ser que todos somos el farolero, pareciera ser que todos somos el vanidoso, pareciera ser que todos somos el hombre de negocio, pareciera que todos somos el principito o el aviador en distintos momentos. O pueden ser distintos estados de espiritualidad, no sé. Me resuena, no sé por qué me resuena a Thomas Merton, como ascender a la montaña a los 7 círculos, como buscar por ahí, o sea, son como distintas imágenes que uno se va también colocando o practicando o que aparecen y que de alguna manera van despertando muchas cosas. Entonces, me queda el desafío de pensar esto de los arquetipos y de continuar pensando este contexto del nacimiento de la obra que sin duda marca la gramática del autor. Así que muchas gracias, Enrique, también por eso. Y ojalá que el 19 brindemos y brindemos para bien. Dios te oiga. Mil gracias por este dato. No tenía idea que von Balthasar había trabajado este tema. Mil gracias. Por favor. Y gracias por todo lo demás, por supuesto. Gracias, muchas gracias. Y tenemos una resonancia más de Pedro Bando. Pedro Bando, te damos la palabra. Gracias. Gracias, Claudio. Un saludo especial para toda la comunidad de Ñahui y felicitaciones, ¿no?, a Juan Pablo por haberse embarcado en esta empresa tan complicada, no tanto porque el desarrollo lo sea de la misma, sino porque bien se ha dicho que hay muchas resonancias respecto a cómo se puede tratar esta temática y desde muchos ángulos, justo lo último, ¿no?, que ustedes hablaban respecto al tema de los arquetipos, ¿no? Sería importante también preguntarle, ¿no?, a tu compatriota Juan Pablo, que es Jodorowsky, ¿no?, que analiza mucho acerca del tarot y de los arquetipos con una visión junguiana. Bueno, me auno en cierta forma, ¿no?, a la visión de Enrique, ¿no?, por Enrique Lombardo me refiero, ¿no?, por ese análisis, ¿no?, que él hace acerca del Principito desde el niño, ¿no? Pero también encontramos que hay un análisis psicológico, ¿no?, como el encuentro con nuestro niño interior, ¿no?, que es en cierta manera el niño imaginario, que si bien no lo ves, ¿no?, aparece cuando jugando solo de niños le pusimos voces al otro, ¿no?, al personaje, al juguete, en ese aparente monólogo, que en realidad es un diálogo que siempre termina en la otredad, cuando desapareces y te encuentras en el otro, que no siempre es el héroe, esto es interesante, sino también es el soldado en proceso de no redimirse, ¿no? Entonces nos confronta, ¿no? Y acá quiero tomar como texto base al cual me quiero referir el último texto, es decir, cómo termina el Principito, con ese último dibujo que él plantea, ¿no?, que es el desierto y una estrellita en el cielo, ¿no?, que también nos avisora, ¿no?, y también hay resonancias múltiples de las muchas disciplinas. En este caso, a mí me converge el tema teológico, pero nos confronta. Yo cada vez que veo el Principito, ahora se lo he leído también a mis niñas, siempre me confronto, ¿no?, a pensar en qué dibujo o en qué recuerdo ha quedado la evidencia de nuestra infancia, que es lo que para mí representa este último dibujo, ¿no?, que es el paisaje. Entonces, el texto dice que es el más hermoso, pero a su vez el más triste paisaje. Y hermoso, ¿por qué? Porque alguna vez fue habitado, y triste por esa ausencia, que a su vez es recuerdo, pero a su vez también es esperanza, que teológicamente, ¿no?, es la espera del niño con esa estrella como símbolo en el cielo, pero también la espera de ese Mesías, del amigo. Entonces, dice en una parte del texto, dice, si no contesta cuando se le interroga, le será fácil adivinar quién es,
Esto es interesantísimo, ¿no? Porque en mi opinión, y sin tratar de forzar el texto, ¿no? Esto sucede porque, aunque ya no hay qué decir, hay mucho que queda todavía por reflexionar frente al reflejo de nuestra propia infancia y esa búsqueda, ¿no? Que es traspasada también por ella. Entonces, mi pregunta en este caso, Juan Pablo, es saber qué te animó a ti a poder analizar este libro desde la proyección, ¿no? que le has venido dando, y si es que en toda esta empresa hay quizás más adelante un proyecto para poder escribir un libro, ¿no? No sé, de un tema diverso, ¿no? Yo les agradezco a cada uno de ustedes, comunidad querida, comunidad ñahui, por esta participación y por tener a bien poder traer a este exponente que nos ha regresado la infancia en esta hora. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Ya me dejaste con esa chispita del libro. A lo mejor durante el próximo año en los ratos libres se puede escribir alguna cosa, sin ser tampoco exhaustivo, pero sin duda hay aquí un proyecto muy, muy sugerente. Voy a partir de más atrás, de dónde surge esto. Por allá por el 2018, mientras hacía clase en un diplomado en teología en alguna de las universidades donde trabajo, propuse eran 4 estudiantes, tratar de pensar cuáles eran las perspectivas que los conceptos de peregrinación, de tránsito, de itinerario nos podían regalar. Y en esa época, me acuerdo, trabajamos alturas de Machu Picchu, de Neruda, como una subida mística, y la tratamos de comparar con el castillo interior de Teresa de Ávila. Y surgió también la necesidad de pensar la literatura del Principito como un camino. Entonces, de alguna manera hay un antecedente teológico, de una búsqueda teológica en torno al Principito, pero yo siento que también eso viene por la lectura que yo hice en la infancia de este texto, que de alguna manera es un texto que a muchos de nosotros nos ha acompañado en varios momentos. Entonces, hay un antecedente, digamos, vital o experiencial en torno a eso. Eso es como la primera cosa. Lo segundo, a propósito de la infancia, hay un texto de Walter Benjamin que se llama Juguetes. Es un texto cortito de Walter Benjamin, se los recomiendo también. Y en ese texto Walter Benjamin hace una reflexión, siendo Walter Benjamin el gran filósofo neomarxista de la Escuela de Frankfurt, que dice que a través de los juguetes el niño aprende una forma muy sugerente de entender la vida, de nombrar la vida, de jugar con la vida, de volver a tomar distintos objetos y darle vida a esos mismos objetos. Entonces, hay algo interesante ahí que se podría pensar como una teología como juego, una teología lúdica, una teología de los juguetes. No sé, me resuenan muchas cosas también con eso. Y es verdad, el texto final que presenta Pedro, es quizá el texto que menos se lee del principio, porque claro, todos alguna vez creímos que el texto terminaba en el capítulo 27, pero no, pues al final viene esta coda mágica, esta coda de la estrella, que a mí, ahora que Pedro la vuelve a mencionar, me resuena también eso de un discernimiento, de un Jesús que está, o sea, aplicando, por ejemplo, la figura del Principito a Jesús de Nazaret. Si alguien se acerca a ustedes y no lo reconocen, suena como Emaús, suena como la resurrección, suena como esas perspectivas que los textos bíblicos nos dan de un Jesús que no es fácilmente reconocible. Ahora, ¿será también el Principito una posibilidad para pensar un discernimiento? Porque claro, si le hacemos caso a la coda, a esta última estrella, hay que estar atentos dónde está el Principito. ¿Cómo aparece? ¿Dónde aparece? ¿Por qué aparece? Entonces sería muy interesante también pensar eso. ¿Hay algún discernimiento teológico, un discernimiento espiritual en torno al Principito que nos hace tratar de rastrear dónde está efectivamente? Pienso que puede ser.
y de alguna manera la estrella siempre avisora ese otro mundo positivo. Me recuerdo el poema de Raúl Zurita, poeta chileno que fue detenido también en tiempos de dictadura. Y el poema dice que estando Raúl Zurita en una balsa al medio del mar, hay una voz que lo despierta, le dice: Zurita, ten confianza, porque se había visto una estrella en el cielo. O sea, pareciera ser que la estrella, pareciera ser que el pequeño planeta del Principito tiene como ese espacio de decir, hay esperanza, algo queda por hacer, tenemos la posibilidad de pensar de nuevo, y por eso una transformación, por eso un viaje místico. O sea, el místico de alguna manera sigue la estrella, sigue la senda, sigue la huella marcada. Entonces es interesante también pensar esa perspectiva, así que también le agradezco, Pedro, por eso y por dejarme el bichito del libro. Muchas gracias por eso. Gracias, gracias Pedro, gracias Juan. Juan, sé que estamos ahí casi al final, pero tengo Pero una pregunta más, sí. Sí, Juan, una pregunta. Sí, una pregunta más. Claudia, te damos la palabra y gracias por estar. Hola, buenas noches a todos, ¿me escuchan? Excelente. Perfecto. Bueno, primero, gracias por hacernos a todos este recorrido, porque creo que cada uno desde su lugar recordó el capítulo que lo marcó en su vida. Yo tengo mi preferido y de hecho es lo tengo tan arraigado que de hecho yo no me acordaba que en el final el principito se moría. Vos fijate qué loca la mirada. Cuando vos dijiste la parte, yo dije, ay, es verdad. Porque para mí mi capítulo preferido es el encuentro con el zorro, es el de crear lazos, el de formar ritos, pero a un extremo de que mis hijos se ríen y me cargan, porque en las películas infantiles yo lloro como una descosida y les explico que es maravilloso todo lo que explica. Ellos me miran como diciendo, no está bien. Pero realmente creo que es un libro que parece tan sencillo, pero en realidad es tan complejo a la vez, porque vos lo podés ver desde todos los ángulos, desde la psicología, la teología, la mística, tiene todo, está todo encerrado en ese libro, y es por eso quizás que cada uno, cuando lo lee en diferentes etapas de su vida, le va encontrando otro sentido, ¿no? Y le va encontrando otros argumentos. Y yo lo primero que me quedé es con esto que vos decías, ¿qué pasa? Que nosotros ya damos por hecho que Dios existe, ya está, ya ni nos cuestionamos. Y eso me hizo mucho ruido y me hizo acordar un texto que había leído hace bastante, que nada que ver con la teología, les cuento, porque el texto es más decía, hablaba sobre el Dios a la carta, ¿no? En esto de los litigios que hay entre la iglesia, los creyentes, los no creyentes, ¿no? Y estos permisos que se han dado desde algunas religiones o algunas miradas, donde cada uno elegía el Dios que le convenía, entonces iba haciendo como un menú. Y lo llamaban así, el Dios a la carta. Bueno, me recordó ese texto que lo leí hace muchísimo, porque me había llamado mucho la atención, porque dije, estamos llegando a esta instancia. Sí. Yo creo que si perdemos, digamos, esa capacidad como de búsqueda del sentido, casi como cuestión filosófica, antropológica, en algún momento chocamos de nuevo con la pregunta por el sentido. O sea, el aviador dejó de lado la empresa, digamos, él dice, mi auspiciosa carrera como pintor, dice al principio del texto. Claro, él la dejó, pero en algún momento chocó de nuevo con ella, cuando la voz del extraño le dice, dibújame un cordero, o sea, no te olvides de esa pregunta original que tuviste. De alguna manera, eso tiene que ver también. Y no es menor que el dibujo, termine el texto con un dibujo también.
O sea, es como un cierre, pero como una apertura. A mí lo que me llama mucho la atención, Claudia, de la teología mística, ese carácter negativo que tiene. La nube del no saber, un Dios que se oculta en la nube, un Dios que está oculto en la tiniebla, un Dios que no se deja ver a simple vista, un Dios que excede nuestra posibilidad de capturarlo, el Dios de la zarza, que dice no te acerques, mantén la distancia. Yo creo que ese es el Dios que podría estar detrás del Principito. Una teología negativa, una teología apofática se llama. Y de alguna manera, lo que hace tan seductor la vida de los místicos es justamente eso, de que buscan a Dios, pero siempre evitan o se muerden la lengua al querer decir algo sobre Dios. Nosotros siempre tenemos la tentación de cosificar a Dios. Eso es muy griego. Eso es muy griego. Y por los griegos tuvimos todos los conceptos de sustancia, de esencia, de forma. Eso no lo tenía el mundo hebreo. El mundo hebreo es mucho más práctico. O sea, Dios actúa con misericordia y el ser humano que tiene que hacer actuar con misericordia. Punto. Listo. En cambio, el mundo griego se preguntó todas esas otras cosas que originalmente la Biblia no la tenía como pensada. Y por eso surge la teología mística, por ejemplo, en el mundo judío con la Cábala, de tratar de igual levantar un poquito el mantel y ver qué hay debajo. O sea, el ser humano siempre quiere levantar un poquito el mantel de Dios y ver qué es Dios, dónde está Dios. Pero de alguna manera lo que el Principito muestra también es eso, esa imposibilidad de ese no capturar, ese impedir. De alguna manera podría incluso pensarse que la caja es donde se oculta. Curiosamente el cordero está oculto dentro de la caja. O sea, ¿hay un guiño teológico a eso? No sé. O sea, pero por algo al Mesías le dicen que es el cordero. No sé, no sé si fue intencional del autor pedir un cordero, ¿por qué no pidió un elefante? ¿Por qué no pidió una serpiente, que habían sido los dibujos originales? Pero un cordero que está dentro de la caja. ¿No habrá algo también de ese cordero que no se deja ver a simple vista, pero que está? No sabemos, pero podría haber un guiño a eso. Ahí a lo mejor estoy forzando mucho el texto, pero pienso que igual una idea para seguir pensando, el cordero dentro de la caja. Muchas gracias, Juan Pablo. La verdad que un placer haberte tenido de vuelta, ¿no? Como decimos por acá, un golazo. Y sobre todo porque nos hiciste pensar en este desierto que por ahí podemos decir que es nuestra vida, recordar la rosa, como hace el Principito. Y nosotros también somos una comunidad como un animal ritual, y ya lo sabés, así que al finalizar, nuestro rito es celebrar el haber compartido esta sabiduría y el habernos visto y oído. Muchas gracias, Juan Pablo, por este camino místico, teológico del Principito. Las gracias son a ustedes. Las gracias son a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, espero que no sea ni la segunda ni la última. Ustedes saben que aquí hay un hermano chileno que siempre disfruta mucho esta instancia, así que para mí de verdad un gusto. Voy a dejar mi correo aquí en el chat por cualquier otra resonancia, por cualquier otra conversación que ustedes quieran seguir pensando. Y bueno, ahí está, digamos, JP Espinosa con S. Ahí está mi correo por si alguien tiene alguna resonancia, alguna otra pregunta. Ahí estamos muy atentos a cualquier cosa. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a vos, Juan Pablo. Estamos terminando justo a tiempo. Sí, bueno, muchas gracias. Yo tengo otro compromiso ahora. Así que, de nuevo, gracias Claudio, gracias Enrique por ser, digamos, los motivadores de todo esto. Y gracias a ustedes también, mi querida comunidad. Así que muchas gracias. Muchas que gracias. estén todos muy bien. Gracias. Gracias. Comunidad, les recuerdo que el viernes que viene tenemos la asamblea para pensar el 2022. Así que los espero a todos. Necesitamos de sus miradas y también de sus voces.
Gracias. Un Que sea abrazo ñable. enorme. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Gracias, comunidad. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Bendiciones. Viernes. Nos vemos. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, Lorena, por estar. Ya se fue. Se fue. Así que Ahí bueno. está Silvana también. Sí, sí. Bueno, gracias, Silvana de Jujuy. Nos vemos, Claudito. Así que- Estamos al tanto. Bueno, Enrique, un abrazo. Buen fin de semana. Gracias, igualmente.